El presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Thembile Skweyiya, graduado de la Universidad Natal, donde obtuvo el título en Ciencias Sociales. Fue admitido como abogado ante la Corte Suprema de Lesoto y de Namibia. En 1981 empezó a trabajar asuntos relacionados con derechos humanos y libertades civiles. Fue miembro del Comité de Clemencia, abogando por los prisioneros políticos del Comité de Mandela, y actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Negras. Se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de Natal y de Cabo Occidental. Es miembro de la Corte Constitucional de Sudáfrica desde el año 2001. Adelante, señor magistrado. Good evening. Good evening, everyone. Muy buenas tardes todos. Cuando se es el último presentador se tiene un poco de desventaja, porque muchas de las cosas que se han dicho sobre un tema específico, uno las repite de algún modo. Cuando se me invitó por parte de la oficina del presidente de la Corte Constitucional para venir y dar una disertación en esta reunión, anuncié a mis colegas este tema en la Corte Constitucional de Sudáfrica y les dije, miren, recibí esta invitación de parte de Colombia. Uno de ellos dijo, ¿perdón? Yo dije, ¿dónde? En Colombia. Y el siguiente dijo, va a tener que escaparse de las balas allá. Entonces yo le dije, mire, yo me escapé de las balas en este país y aquí donde estamos precisamente, entonces no tengo ninguna razón para no aceptar y acepté. Pero cuando llegué aquí y me encontré con el presidente de la Corte y vi, después del primer día de mi estadía, la ciudad, caminé por el hotel y vi lo linda que es la gente aquí. Le dije al presidente, mire, en mi país usted puede tener más de una esposa. Mi país y mi presidente tiene 4 esposas. Entonces yo espero que ustedes puedan hacer algo para mí también. Y él prometió que iba a hacer algo al respecto. El tema que se me ha pedido tratar tiene que ver con lo siguiente. Se trata sobre el rol de las cortes constitucionales en países en conflicto. Ahora, inmediatamente hay una contradicción aquí, mientras encaramos el tema. ¿Cómo se puede tener una corte que funcione de manera apropiada en un país que se encuentra en conflicto? Pero después de pensar en ello, me dije, ha pasado en nuestro país durante el tiempo donde no había corte constitucional. Sucedió que algunos de los jueces eran valientes suficientes para tratar de hacer algo al respecto de las condiciones de ese entonces, incluso en esos muy malos días. Y había ciertas actitudes acerca de las cortes en nuestro país antes de que obtuvimos nuestra independencia. Había gente oprimida en este país. Nunca se podía pensar en ir a la corte y obtener justicia real. Las cortes hacían parte
de la maquinaria opresiva del tiempo. And I want to read to you Y yo quiero leerles statements made by declaraciones que the past president se Nelson hicieron Mandela por parte de nuestro on anterior how he presidente viewed Nelson Mandela courts in acerca our de country cómo él veía las cortes de nuestro before país our independence. antes de nuestra And now. independencia y ahora. And this is what he said. Y esto es lo que dijo. The first statement he made when he was on La trial primera declaración la for hizo cuando treason estaba siendo juzgado many por other traición con comrades of muchos otros de sus camaradas del tiempo. At that time, it was the time En ese when tiempo Parliament era was el tiempo en supreme. el que As I said, when courts se were part of suprimió the el oppressive system. Parlamento y las cortes hacían parte del sistema opresivo y esto fue lo que él In dijo a treason trial, en un juicio del 28 de octubre de and 1962. he said this from the Él dawn. dijo esto desde el estrado Even y dijo, although I now happen incluso to be si tried aquí estoy by one siendo whose juzgado por opinion uno I cuya hold opinión in high yo esteem, mantengo en alta estima, I detest detesto de la manera más most violently violenta the setup that toda surrounds me la here. organización que se me está It makes haciendo me feel aquí. that Me hace I am a sentir black que man soy un hombre negro in a white en la man's court. corte de un hombre blanco. This should not be. Esto no debe ser así. I should feel perfectly Debería at sentirme ease perfectamente and at home cómodo y en with the casa assurance that con la I seguridad am being de que se tried me está by a fellow juzgando South African por un who does not compatriota regard me surafricano as que an no me ve inferior como un inferior, entitled to a special que type of tiene justice. que ser juzgado con un This tipo is not especial de the type of justicia. Este no es el atmosphere tipo de atmósfera most conducive que to feelings conlleva a of sentidos de security seguridad and y confidence confianza in en the la impartiality of imparcialidad a court. de una corte. Many years thereafter, after having served Muchos jail in años Robben después que se pasó en la cárcel en este país y después de la negociación del Estado constitucional con compromiso de ambas partes, the Constitutional Court, y cuando la Corte Constitucional y su trabajo se estaba inaugurando en el 14 de febrero de 1995, he said this, él dijo esto sitting on the bench, sentado en una banca con los jueces, donde estaban los jueces de ese entonces. said this, and I quote, Él dijo así, abro comillas, la última vez que yo aparecí en la corte, comparecí en la corte, fue para escuchar si se me iba a sentenciar a muerte o no. fortunately for myself, Afortunadamente para mí y para mis colegas, we were not. no lo fuimos. Today I Hoy rise not me as an elevo accused, no como un but on acusado, behalf sino en parte people of South Africa, en nombre de la gente de Sudáfrica para inaugurar una corte que Sudáfrica nunca ha tenido, a court on una which corte hinges the en future las of our cuales democracy. sobre la cual se basa el futuro de nuestra democracia. Ustedes son una nueva corte, diciéndole esto a los jueces, In every way, en todas maneras. El proceso a través del cual ustedes han sido seleccionados fue nuevo. when we look at you, Cuando los miramos, nosotros vemos por la primera vez las muchas dimensiones de nuestra rica y variada nación. Vemos una multiplicidad de entornos, de experiencias de vida y sus tareas your powers son nuevas. Sus poderes son nuevos. Nosotros esperamos que sin abandonar of legal todos tradition, los conceptos de tradición legal, ustedes van a encontrar una nueva forma de expresar las grandes verdades de este país. Ustedes van a estar tratando con los derechos de millones de personas. La constitución que ustedes van a estar sirviendo is the product of es el sacrifice. producto del sacrificio. In the end, Al final, he said to the judges, él dijo a los jueces, you have only the ustedes solo tienen la Constitución conscience. y la conciencia sobre la cual pueden confiar, pero miren sobre ustedes para que entiendan sin miedo y en su favor. Cierro las comillas. Scenario before, Este es el escenario antes y después de nuestra Constitución. now to come Ahora specifically to the topic, vamos a hablar específicamente del tema que se me ha pedido tratar. I have the following to say.
tengo que decir lo siguiente. The topic of this, El the topic tema of this talk is fascinating de to me. esta charla es fascinante para mí, porque la noción de una corte constitucional en un país en conflicto podría solamente percibirse como una paradoja por parte de la gente de Sudáfrica. The recent history of my Hay country una is historia divided into two que parts. si reciente en mi país y se divide en dos partes, una era de conflicto y una era de democracia constitucional. Fue solo cuando el amargo conflicto terminó que el proyecto de una corte constitucional se hizo concebible. Our constitutional court Nuestra corte constitucional, que se ha construido literalmente sobre las ruinas de una prisión política, es simbólica de la precisa antítesis de nuestro conflicto, que nunca podría haber imaginado una coexistencia entre las dos. I'll deal first with the period of conflict. When there was conflict. Aquí fue en el medio de este gran conflicto que se hizo. South Africa is no stranger Sudáfrica to conflict. no es un extraño al conflicto. 3 siglos de colonialismo y de conflicto social culminaron en 30 años de un conflicto armado imparable de 1960 a 1990. En 1990, en febrero, The parliament then, el Parlamento through pasó President de Klerk, a través de la declaración del made presidente, an announcement hizo un anuncio banning all political donde levantaba todas las prohibiciones a las acusaciones políticas. Antes de eso, no se podía party as a black tener person. un partido político que tuviera una persona negra. Thereafter, negotiations started. Después de esto comenzaron las negociaciones Groupings came into y the country. varios grupos vinieron a negociar en la sede de este país. Empezaron las negociaciones, empezaron las charlas y durante este tiempo no teníamos corte constitucional, no teníamos una constitución de derechos vinculante. Instead, we had the British En lugar de system eso teníamos el sistema británico de la soberanía parlamentaria, en la cual representative parliament el 100% del Parlamento imponía and repressive laws leyes racistas y de opresión a la población del país. No teníamos recurso para cuestionar la validez de estas leyes. La Corte se volvió entonces una cómplice y un componente crucial en la arquitectura del apartheid. Durante este tiempo, yo empecé mi carrera legal y mientras que se daba una fuerte lucha contra el apartheid desde las esferas bajas de la sociedad, había diferentes grupos en los que yo estaba incluido donde se peleaba igualdad. Y trabajando a través de este sistema corrupto e ilegal, tratamos de asegurar derechos humanos básicos para combatientes y para otros prisioneros políticos que se estaban teniendo en arresto. Ocasionalmente podíamos encontrar formas innovativas de lograr el respeto de nuestros derechos, incluso dentro del régimen del apartheid. Por ejemplo, en el año 1970, yo representé una persona que se llamaba Harold Lasana, que estaba detenido en términos de las leyes de entonces que permitían una detención de cualquiera que se le hubiera sospechado de actividades políticas y tenerlo en arresto sin acceso a nadie, ni siquiera los abogados. No se le podía visitar por parte de abogados y si se detenía a esa persona, simplemente se podía visitar por parte de un magistrado. Y el magistrado, en nuestro idioma, es un juez de la ley de la corte, que eso es un nivel muy alto de estatutos. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Este hombre estaba siendo torturado
Nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Entonces se me presentó el reporte para hacer algo al respecto. Y yo pensé que podíamos usar ese sistema para tratar de hacer algo al respecto. Y una solicitud de cierta orden de la Corte Suprema, pasamos la solicitud de que se examinara por parte del magistrado al detenido para asegurarnos de que estuviera en buenas condiciones de salud. Infortunadamente, fracasamos y no pudimos obtener esta orden, pero a lo largo del proceso del rechazo de nuestra solicitud, el juez que presidía el caso, el juez Court, uno de los más liberales jueces del tiempo, que después se convertiría en el primer juez de la Corte Constitucional, se lamentó por la falta de supremacía constitucional. Y teníamos un sistema que había sido heredado de los británicos, donde el Parlamento era supremo. Y el Parlamento podía pasar cualquier ley. Y esta ley era una de esas leyes que había sido pasada que había sido aprobada por el Parlamento en esas condiciones. Y esto fue lo que dijo el juez en esa situación. Abro comillas. Hacer detenciones por periodos indefinidos de tiempo de gente que no se les acusa de ningún crimen, sin darles el derecho de asesoría legal y hacer una interrogación sin fundamentos legales, así la legislatura pierde todo su estatuto y está tratando a esta persona como una que no está siendo respetada bajo nuestra ley. Cuando este fin justifica el medio drástico de la detención, no habrá un tiempo exacto de justicia para reflejar la seguridad del Estado. Y así fue como se pensó que lo hizo el Parlamento al pasar esta ley. Y también, cuando una corte de ley no permite que se incluya en el debate público un caso como este, que rodea la legislación, no se puede hacer el que no conoce el tema. Al contrario, lo que no está en disputa es que en una constitución como la nuestra, el Parlamento sea soberano y que la Corte no pueda tener su opción de trabajo o presentar sus opiniones de ninguna forma especial. A pesar de que esto no se aplicó, esto fue lo que denunció lo que no se había entendido hasta ese momento, los casos, porque nuestras cortes en ese momento no tenían poder constitucional para legislar ni para derogar una legislación, solamente pueden interpretarla y luego implementarla de acuerdo con la interpretación que ellos hacían de la misma. Poco tiempo después, entonces se me reportó el caso. El señor Griffiths-Klinger fue detenido bajo la misma ley y bajo las mismas condiciones. Su esposa me informó para traer una solicitud similar a la otra. Nuevamente hubo la misma acusación en la corte, pero esta vez tuvimos éxito para lograr el auto, porque habíamos aprendido lecciones del último caso donde habíamos fracasado. Esta danza difícil continuó con las cortes durante muchos años hasta el retiro del apartheid. Vio la liberación de muchos presos a principios de los 90. Durante estos años era una fuente de frustración infinita que no hubo ninguna constitución y ninguna corte constitucional para poder buscar la justicia. Nuestra frustración se intensificó en el contexto de represalias brutales de la Policía Estatal de Seguridad. Mis colegas, Griffiths-Klinger y su esposa, Victoria, eran matados brutalmente por los asesinos de apartheid mientras trabajaban en juicios políticos, aunque
Pero la verdad surgió meses después ante la Comisión de Verdad y Reconciliación que se estableció después de que ganamos nuestra independencia o igualdad. Y luego llegó el tiempo de la transición. La conversión de nuestro país desde el apartheid a una democracia constitucional fue dentro del contexto de que lo judicial era ilegítimo y subordinado. No existía ningún foro independiente para tratar las violaciones de derechos humanos durante la lucha armada por el aparato de seguridad o por los movimientos de liberación nacional, porque también hubo cosas terribles perpetradas por los movimientos de liberación, porque ellos estaban actuando desde afuera y habían establecido campamentos en algunos de los nuevos países africanos. Y a veces la policía mandaba sus espías para pretender que eran parte de los que luchaban a favor de la liberación del país. Y cuando se descubrieron, se torturaban. Y debido a eso, en el 92, durante el periodo de negociaciones políticas, antes de la adopción de nuestra Constitución, me nombró el presidente del Congreso Nacional Africano, el señor Nelson Mandela, me nombró a dirigir una comisión de indagación interna en cuanto a los reclamos de los exprisioneros y detenidos en los campamentos de exiliados. Tuvimos el mandato para investigar las quejas para establecer si estaban o no verdad y recomendar acciones, pero hubo impedimentos debido a la percepción de parcialidad o sesgo hacia la ANC, pero no hubo casi ningún otro foro para este tipo de ejercicio. En todo caso, nosotros como comisión pudimos acertar algunas violaciones serias de derechos humanos y recomendamos remedio extensivo ante la ANC. Esto era en los años 90, antes de la nueva Constitución. En nuestro informe que entregamos al señor Mandela como presidente del ANC, dijimos lo siguiente, entre otras cosas, y cito: existen acusaciones serias de que ciertos prisioneros simplemente se desaparecieron o fueron asesinados. Para las familias de los desaparecidos y los muertos continuará el sufrimiento hasta que surge la verdad. Pero es solamente las familias y los amigos de las víctimas quienes tienen el derecho a saber la verdad. La violación de los derechos humanos es un asunto de preocupación nacional e internacional. La investigación y descubrimiento de las violaciones, por lo tanto, constituye una obligación que para nosotros no se puede evadir. Esta obligación se aplica a todos, incluyendo al Estado. Cada vez que existen acusaciones serias de abuso perpetradas por funcionarios públicos de alto rango, creemos que la ANC podría fijar un ejemplo al iniciar su propia investigación de las acusaciones de desaparecidos y muertos. Esto podría para nosotros significar una nueva dirección para la protección de los derechos humanos en Sudáfrica, cierre comillas. Al crear una nueva democracia constitucional, por lo tanto, nos enfrentamos con dos retos primarios: tratar las violaciones horribles de derechos humanos y asegurar la promoción eficaz y protección de los derechos humanos en el futuro. En cuanto al este último, yo estuve en el Comité Constitucional del Congreso Africano y Oliver Tambo
Los que conocen Johannesburgo saben que el aeropuerto está nombrado por él, Oliver Tambo. Pero a cambio de él, cuando él estaba en el exilio, él era un abogado. Él estableció un comité constitucional en el exilio del ANC. Cuando hubo cambios en 1990, ese comité y el comité establecido dentro del país, que me incluyó, y algunas de las primeras acusaciones ante la primera corte fueron remitidas a este comité en un momento del comienzo de las negociaciones. Luego llegamos a la época constitucional. No, bueno, ese comité sugirió lo siguiente: una Carta de Derechos basada en los principios universalmente reconocidos de los derechos humanos debería formar una parte integral de la nueva Constitución. En particular, deberían garantizar contra las violaciones de derechos humanos asociados con el apartheid y enfatizar el principio de la dignidad igual y el valor igual de todos los surafricanos. Eso es lo que dijimos en ese informe. Debería crear mecanismos para aplicar estos derechos. En particular, las Cortes deberían tener un papel primario para asegurar que la Carta de Derechos es operativo. Una Corte Constitucional que goce el respeto de todos los ciudadanos, que utiliza la experiencia y los talentos de toda la población, que es independiente y que funcione de una manera manifiestamente, de una manera equitativa y responsable solamente a los principios de la Constitución se debería crear. Y ahora la época constitucional, para terminar. En el amanecer de la democracia, con la intensificación de la supremacía constitucional en 1994, una Corte Constitucional se creó de acuerdo a esta visión. Y antes de la adopción de esa Constitución, hubo discusiones entre los opresores de antaño y algunos de nosotros, o sea, los oprimidos, y no dijimos, bueno, que solamente las personas del Congreso Africano Nacional podrían participar en las negociaciones, pero también los que estaban trabajando junto con el sistema de apartheid para que pudieran formar sus propios partidos podrían participar también en estas negociaciones. Y hubo un documento redactado con principios en los cuales se concertó que forman la base para las discusiones, y decía que si se produjera una constitución, esos principios formarían la base de un nuevo país. Y eso es lo que haríamos. O sea, que la Corte Constitucional, después de adoptar una constitución interina, determinaría en audiencia abierta si ha habido o no el cumplimiento de esos principios. Por eso que primero tuvimos la constitución interina y después la constitución permanente. Necesitábamos también otra institución para tratar nuestro pasado doloroso. Creamos una comisión de verdad y reconciliación presidida por el arzobispo Desmond Tutu, y cuyo objetivo era el de promover la unidad y reconciliación nacionales en un espíritu de entendimiento que trasciende los conflictos y divisiones del pasado. Tenía que hacerlo al establecer una imagen lo más completo posible de las causas, la naturaleza y la extensión de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo más violento de apartheid. Para este objetivo había que considerar la perspectiva de las víctimas y los motivos
o las motivaciones y perspectivas de los perpetrantes, era significativo que esta comisión tuvo que facilitar el otorgamiento de una amnistía para las personas que hicieran confesiones plenas de todos los hechos relevantes en cuanto a los actos asociados con un objetivo político. Para una nación tan afectada por la brutaleza y manipulada por un Estado represivo, cuyas herramientas para mantener una sociedad dividida era la secrecía, el temor y la represión, realizar un proceso de justicia restaurador mediante una amnistía era muy valiosa. Tuvimos que comprometernos a una empresa pragmática para crear los cimientos de la paz para un nuevo orden democrático. Decir la verdad tenía que dar un cierre y un entendimiento a los ciudadanos y ayudar a la nación a exorcizar sus demonios internos, porque eran tanto las víctimas como los perpetrantes que sufrirían en caso de que no se lograra. Esto naturalmente no era fácil para aceptar para todo el mundo. La promesa de no castigar a los que violaron la ley flagrantemente parecía estar en oposición con una de las características fundamentales de nuestra Constitución, o sea, el imperio de la ley. Y, por supuesto, nuestra Corte Constitucional nueva, en sus primeros años de funcionamiento, tenía que resolver disputas muy emotivas de las víctimas de los crímenes, quienes criticaban el proceso de amnistía como la negación de justicia para ellos. La Corte Constitucional, en cuanto a la amnistía, el primer caso fue redactado por nuestro primer presidente de la Corte en el país, que fuera un negro, quien había sido un abogado de derechos humanos muy destacado y había sido el líder en muchas batallas. Y en ese caso, él muy sabiamente reconoció que el efecto de la amnistía, sin lugar a dudas, tiene un impacto sobre derechos muy fundamentales, que todas las personas tienen el derecho de ser protegidos. Y de hecho, y le cito de un caso que llegó a la Corte Constitucional: una amnistía para el perpetrante efectivamente oblitera esos derechos, cierre comillas. Sin embargo, luego explicó que debido a que nuestro pasado era tan velado, la alternativa a la amnistía conllevaría a dos resultados: mantendría el impulso para procesar y también no facilitaría la obtención de las pruebas para el proceso. Las víctimas estarían en ignorancia y también de luto, y la culpa de los perpetrantes también cohibiría sus capacidades para ser miembros creativos y activos del nuevo orden. Entonces, él consideró que la amnistía fue un componente esencial para, entre comillas, corregir la brecha histórica, cierre comillas, entre un pasado oscuro y un futuro de esperanza de la democracia constitucional surafricana. En el pasado reciente, Argentina, Chile y El Salvador han tenido una historia de violaciones de derechos humanos. También establecieron comisiones similares a la nuestra. Su motivo principal era encontrar la verdad. Las experiencias de Sudáfrica y de sus vecinos suramericanos son fuentes valiosas para la reconciliación de Colombia. La amnistía no significa
olvidar completamente al pasado. Lo que quiere decir, o lo que conlleva, es un alivio. Hace 2 años, yo junto con otros magistrados de la Corte, Hevin Matar, tuvimos un caso que tenía que ver con un policía del viejo régimen quien había sido amnistiado por su complicidad en las violaciones de derechos humanos y quien quería estar devuelto al servicio activo después de haber sido automáticamente despedido por la operación de la ley. En ese caso, decidimos que mientras que la amnistía quería avanzar reconciliación e unidad, no podía deshacer lo que había pasado en el pasado y tampoco podía restaurar a las víctimas lo que habían perdido. Tampoco podría restaurar al perpetrante a su posición antes de la ofensa. En otro caso interesante que hemos decidido recientemente, Robert McBride, quien había sido un operativo de la ala militar del ANC y quien había matado a varias personas y había lesionado a muchos más por motivaciones políticas durante el apartheid, fue llamado un asesino y criminal en un periódico local. El periódico también dijo que McBride no mostró ningún arrepentimiento. Sin embargo, él había recibido amnistía y por lo tanto él demandó a los periódicos por difamación. La mayoría de nuestra corte dijo que el hecho de que él había recibido amnistía no negó el hecho de que él había cometido esos crímenes y por lo tanto se podría etiquetarlo como criminal. Para llegar a eso, sin embargo, había que tomar grandes pasos por todos los sectores sociales. Nuestra Constitución fue un documento negociado donde las partes interesadas representaban a todo el pueblo surafricano durante todo el proceso de elaboración. En algunas instancias tenían que hacer ciertos compromisos. Al fin de cosas, lo que era esencial para Sudáfrica era un producto final que podríamos todos aceptar. Y ese producto era la Constitución, que nos vincula a todos. La Constitución de Sudáfrica, por lo tanto, no es solamente un testamento a la visión de una sociedad basada en la dignidad e igualdad y la libertad, sino que es el instrumento por medio del cual tratamos de realizar esta sociedad. Si mi experiencia me ha enseñado algo, ha sido que se requiere el compromiso de todos los ciudadanos, todas las partes del Estado, y todos los que ya vendrán para lograr esta idea. El papel de las Cortes Constitucionales en los países en conflicto, por lo tanto, solamente puede tomar significado si tiene su base en una constitución como la nuestra, que es aceptada por todos y que constituye un poder soberano. Mil gracias.